El Señor esté con ustedes. Proclamen el Evangelio a toda la creación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda creación. Así celebramos hoy nosotros, apreciados hermanos, la fiesta de San Marcos, el Evangelista. Y aquí pudiésemos nosotros meditar algunas consideraciones para nuestra vida espiritual y también sobre la importancia que tiene para nosotros la palabra de Dios. Fíjense que Jesús dice: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Esa es la misión que tiene todo discípulo, de ir a proclamar el Evangelio a toda criatura. Y por lo tanto podemos considerar que Jesús da la orden de proclamar el Evangelio. El Evangelio ha sido proclamado antes de ser escrito. El Evangelio ha sido anunciado antes de ser escrito. Solo algunos discípulos, colocaron por escrito el Evangelio que antes había sido predicado. Y ese es el testimonio de San Marcos. San Marcos coloca por escrito algunos dichos y hechos de Jesús en su Evangelio. Marcos, que consta solamente de 16 capítulos, pues recoge la predicación, aquella que ha sido proclamada, porque esa es la misión que le da Jesús a los 11 discípulos. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Esa es, por tanto, la misión de proclamar el Evangelio, y el Evangelio llega a nosotros primero en la predicación, pero también llega por nosotros por escrito, gracias a que algunos discípulos de Jesús, pues colocaron por escrito lo que Jesús había hecho. Y entre ellos tenemos a Marcos, que no era apóstol, no estaba en el grupo de los 11, y él coloca por escrito los dichos de la predicación que había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo, apreciados hermanos, nosotros tenemos ese deber, esta indicación que hace Jesús a sus discípulos: vayan por todo el mundo y proclamar el Evangelio a toda la creación. Si nosotros, por lo tanto, tenemos ese deber de anunciar el Evangelio, es un deber natural nuestro que tenemos como cristianos, de anunciar el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que anunciar el Evangelio por todos los medios, tenemos que anunciar el Evangelio en la iglesia tiene que anunciar siempre el Evangelio, no se anuncia a sí misma, anuncia el Evangelio, la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros tenemos esa responsabilidad de anunciar la palabra de Dios siempre, constantemente estamos llamados a anunciar la palabra de Dios. Responsabilidad primaria, natural, de los padres que tienen esa misión de educar a sus hijos, y también, pues si tienen esa dimensión natural de educar a sus hijos, pues tienen ese deber cristiano de enseñar a sus hijos la fe, la enseñanza en el Evangelio, la enseñanza del Evangelio. Y si nosotros tenemos ese deber, por lo tanto, aquí también hay un derecho, es decir, toda la creación tiene derecho a que se le anuncie el Evangelio. Toda la creación tiene ese derecho de conocer la palabra de Dios, porque Jesús ha dejado esa misión a sus apóstoles: vayan y anuncien al mundo entero. Por lo tanto, el mundo entero, destinatario
del Evangelio de Jesús tiene el derecho a conocer la palabra de Dios. Y tiene derecho a conocer el Evangelio así como Jesús lo ha transmitido. No un Evangelio manipulado por ideologías, no un Evangelio manipulado por nuestras ideas teológicas primordiales que a veces distancian de lo que el Señor ha dicho en su palabra. Por eso, para predicar el Evangelio, tendríamos que mantenernos la fidelidad a la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que está vivida en el seno de la Iglesia, que es transmitida a través de la tradición transmitida, por eso la tradición precede el momento escrito, pero la tradición contiene también mismo la palabra de Dios, la cuida, la protege, la viva, porque la palabra de Dios sin vida es una palabra muerta. Por eso la palabra es vida, y la palabra de Dios tenemos que seguirla anunciando, y esta es la misión que nosotros tenemos, y el mundo entero, si es destinatario, todo el mundo proclame la creación a toda la creación. Por lo tanto, toda la creación es destinataria y tiene ese derecho a recibir la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos esa responsabilidad de anunciar la palabra de Dios siempre, a tiempo y a destiempo, anunciar el Evangelio constantemente. Por eso esa misión de proclamar el Evangelio, proclamar el anuncio del reino de Dios. Por eso la creación tiene ese derecho a recibir la palabra de Dios. Por eso, apreciados hermanos, nosotros constantemente estamos llamados a meditar la palabra de Dios, a anunciar el Evangelio. Dice, el que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Es decir, nosotros, apreciados hermanos, el Evangelio nos lleva a nosotros a creer en el Señor. Por eso, apreciados hermanos, la invitación a que constantemente nosotros podamos meditar la palabra de Dios, que todos los días podamos considerar la palabra de Dios, el Evangelio que tiene vida, que es vida, anunciar el Evangelio a toda la creación. Así también nosotros pues estamos llamados a conocer la predicación del Señor en el Evangelio. Ojalá nosotros podamos tener ese propósito de continuamente, constantemente, diariamente, meditar los santos evangelios. A través del Evangelio de hoy, pues hacemos ese servicio también de nosotros proclamar la palabra de Dios, pero también de que ustedes puedan mantener todos los días esa alimentación de la palabra de Dios, de palabras que son vida eterna, de palabras que nos nutren el corazón, que nos alimentan, que nos llenan siempre con ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la invitación constante, apreciados hermanos, de anunciar la palabra de Dios. Constantemente anuncien la palabra de Dios. Y nosotros, pues, anunciar la palabra de Dios también vivida en la iglesia. Por eso, como iglesia, tenemos ese deber de anunciar la palabra de Dios. Y todos en nuestras amistades, en todo, que nosotros nos empapemos de la palabra de Dios, del Evangelio. Que nosotros podamos conocer cada vez más el Evangelio. Así, pues, tenemos que agradecerle nosotros a San Marcos hoy, porque Él nos ha dejado su Evangelio. Y que nosotros podamos constantemente seguir conociendo el Evangelio, seguir conociendo el amor de Dios, para así perseverar en ese encuentro con Jesús. Pues pidamos la intercesión de San Marcos y de todos los santos, de nuestra Madre María Santísima, que nos bendigan para nosotros seguir conociendo la palabra de Dios y anunciarla también a los demás. Y que Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.